¿Qué hay entre el dolor y la miseria, sino el tormento de los propios demonios? Has vuelto a fallar. Un grito angustioso de culpa amarga y reprimida devoró las mejores partes del juicio de Saber Alter, y ella lo agradeció. No había necesidad de pensar en tramas o esquemas elaborados. Nada más importaba tanto como borrar cualquier pensamiento perdido de angustia mental y tristeza. No era como si esta fuera su primera vez. La familia la abandonó temprano en su vida, asesinada a manos de sus enemigos y descartando cualquier noción de sangre corriendo más espesa que el agua. Dejó de sonreír a partir de entonces, dedicándose de lleno a su reinado. El país se enfrentó a un invasor peligroso y necesitaba su liderazgo, incluso si estaba cubierto de sangre. Ella hizo lo mejor que pudo. Ella hizo retroceder a todos y cada uno de los adversarios y marcó el comienzo de una era libre de fuerzas invasoras. ¿Y para qué? Miradas de desprecio y miedo. Rumores de una personalidad articulada desprovista de sentimientos como la compasión o el remordimiento. Aquellos que ella mató merecían morir. Los ladrones que recurrieron al bandolerismo y robaron o mataron para sobrevivir no los absolvieron de su pecado. No importa cómo esas personas suplicaran o suplicaran, ella nunca podría mostrar indulgencia por el bien de la justicia y la ley adecuada. Aunque pudo haber sido contaminada y maldecida por muchos, su reputación se hizo notoria, siempre había sido legal. Un mal lícito si se considera atributo. Aún así, los aliados jurados y los alguna vez fieles caballeros le dieron la espalda y finalmente depositaron su apoyo en sangre nueva. Un rey más humano. Un engendro con el apodo de caballero de la traición al final del reinado del reino. Ella no tenía a nadie. La única familia de sangre directa que le quedaba, una hermana mayor que intentaba arruinarla. Estaba sola en su alardeado trono incluso cuando murió en la batalla final de Camlan. Nadie la entendía. Nadie lo intentó, e incluso si entendieron, no pudieron soportar la carga de la sangre en sus manos. Luego vino Shirou. Por supuesto, ella nunca había interactuado personalmente con él en los eventos de Fuyuki, pero vio lo suficiente y entendió el tipo de persona que era. No era de extrañar que ella misma de una línea de tiempo original se enamorara de él antes de ser contaminada por el barro del Grial. Ella no era su original. Ella entendió profundamente este punto, pero la diferencia fue que ella asumió y asimiló los sentimientos y últimos pensamientos de su yo original antes de su manifestación. El sentimiento de amor era fuerte. En otra línea de tiempo donde su yo original fue marginado y no tuvo el desarrollo del camino verdadero, el amor no se desarrolló tanto como los sentimientos de amistad y camaradería. En este sentido, Saber Alter trató sentimientos como la amistad y el compañerismo como basura simplemente por lo frágiles que revelaban sus experiencias previas. Si los caballeros pudieran romper sus juramentos a su rey, entonces la amistad y la camaradería no tendrían sentido al final. Por desgracia, el sentimiento en su corazón sobre su concepción no había sido amistad. Era devoción, envidia y anhelo, todo envuelto en el concepto único de afecto que floreció cuando Shirou tomó su mano y la llamó a pesar de saber que no era su original. Ella era Saber Alter, y esa mano que la llamaba a través de votos y juramentos hablados estaba destinada a ella. Él la eligió, dándole la oportunidad de ver eso, sí. Ella podría actualizar el deseo en su corazón. Ella ya planeó las cosas también después de la finalización de la prueba pendiente. Un cuerpo físico y un renacimiento solo requerirían una gran cantidad de energía mágica. Por lo tanto, podría encontrar un medio para obtener esa energía, obtener un nuevo cuerpo y formar una familia. Una familia que no tuviera que cargar con responsabilidades, permitiéndoles vivir una vida plena y libre de preocupaciones. Fracasaste al principio. Esa voz recurrente de culpa y ridículo que constantemente jugaba en su mente volvió, sus ojos se inyectaron en sangre, su energía mágica aumentó. Tal como estaba, su energía mágica era como una antorcha ardiente de color negro teñida de motas rojas que se abría paso a través de la campiña francesa en un camino de guerra. El aire brillaba en su pura intensidad. No había ninguna sutileza aquí, ni un significado más profundo. Marchó hacia adelante con toda la grandeza de un incendio forestal incontrolado, su aura se extendió hacia las nubes y las separó. Si no fuera por el suministro constante de energía que Chaldea le proporcionaba, hace mucho que se habría agotado. En cuanto a la eficiencia, ese concepto la había dejado hacía mucho tiempo junto con el autocontrol y la estabilidad mental. Vio un futuro, un anhelado en el que podía verse a sí misma dedicándolo todo. Antes de que pudiera soñarlo, las circunstancias fuera de sus propias manos lo robaron todo sin piedad.
Por lo menos, si hubiera luchado al lado de Shiroro y fallado, podría culparse a sí misma, pero no iba a ser así. Todos estos sentimientos, todo este resentimiento, estaba siendo canalizado y dirigido sin control. Cuando despojas a uno de todo hasta el último rayo de esperanza, entonces la venganza es todo lo que queda hasta que no queda ni una pizca de sí misma. Sus iris brillaron con un tono dorado iridiscente en medio de la tormenta de su propio poder. Podía verlos venir en la distancia, 4 sombras oscureciendo el rostro de los Servants enamorados de Madness Enhancement, el sello distintivo de los Servants de clase Berserker. Ya estaba haciendo sus intenciones descaradamente obvias y llegaría a Orleans con su ritmo actual en unas pocas horas. Por la forma en que ella lo veía, serían tontos si no se dieran cuenta de la perturbación que estaba causando. Ellos buscaron matarla aquí, y ella les dio la bienvenida. 4 sirvientes contra ella misma. Saber Alter no sintió más que desprecio. Lleva tus colmillos. Sus manos agarraron la empuñadura de su espada, sacándola de su vaina y revelando los ardientes símbolos carmesí que alguna vez fueron dorados de los Fae ahora ennegrecidos bajo ríos de sangre y violencia. Grita tus quejas. Una luz negra se hinchó sobre el filo de su espada como franjas de humo que se encendían y estallaban con un rugido de provocación. Eleva tu mísera resistencia. La energía maléfica inundó la espada en su totalidad, formando una cruz negra sostenida en su agarre que instantáneamente canalizó el aura a su alrededor y la asimiló. El aire latía con ella en el centro, creando una tormenta de turbulencias que desarraigaba el mismo suelo debajo de ella en una abrumadora demostración de rabia. El dragón negro ruge en las profundidades. Esta hoja se tragará tu luz y te ahogará en su oscuridad. El viento feroz y una presión sofocante obligaron a los berserkers entrantes, incluso en su estado mental confuso, a reconsiderar un ataque frontal. Las venas estallaron sobre su piel, sus músculos gritaron en protesta mientras canalizaba energía mágica mucho más allá de sus limitaciones normales. A ella simplemente no le importaba. Voy a romper tus paredes. Su mirada se fijó en sus objetivos, incluso cuando sintió que su cuerpo comenzaba a descomponerse por la tensión. Pulveriza tu calaña. Sus 4 adversarios se dispersaron, ganando velocidad y acercándose a ella desde diferentes direcciones mientras ella los seguía con la mirada. Rasgad vuestras almas de vuestros cuerpos cercenados, y esparcid vuestros restos en el viento. Agarró la espada con la intención de perforar su cuello sin cambiar su expresión, sin darse cuenta mientras el filo se clavaba en los dedos de su mano izquierda. El enemigo más cercano había llegado antes que ella en segundos, un servant afeminado empuñando un estoque. Aunque me encuentro del lado de la injusticia, puedo decir que matarás a todos a tu paso para alcanzar a mi maestro, dijo el servant, que poseía cierta apariencia de racionalidad a pesar de la maldición de la clase berserker. No te culpo, pero no lo reconsiderarás y adoptarás un enfoque diferente por el bien de la gente de Orleans y Francia. Saber Alter menospreció esas palabras. ¿Tu maestro no consideró la consecuencia de dañar lo que era mío? Tus palabras no me alcanzarán, dijo con frialdad, su aura llameando detrás de ella. No había compasión en sus rasgos. Ninguna señal de indulgencia o clemencia. Ella era lo que el sabio mago de Camelot simbolizó en la profecía. Un dragón negro de tiranía y opresión, portador de la espada sangrienta que marcó una era de miedo y orden absoluto. Ya veo, el berserker solo pudo murmurar, incapaz de moverse cuando Saber Alter la inmovilizó en su lugar. La espada negra descendió, partiendo la tierra y desgarrando toda la vida a su paso. Una cabeza voló, chorros de sangre formando un arco en una lluvia que salpicó sus rasgos pálidos y sin remordimientos. Así como un servant podía inundar sus fantasmas nobles y romperlos canalizando más energía de la que podían manejar, el poder liberado al hacerlo era inimaginable. Ahora reemplaza el concepto de noble fantasma con el servant mismo, y este fue el resultado. Esto fue lo que permitió a Saber Alter luchar contra la desventaja de los números y permanecer firme en su camino de guerra. El servant ante ella se desvaneció en motas de arena dorada. Ese es uno, dijo con frialdad, su mirada se desplazó hacia el berserker con la espada del verdugo a continuación. Las variantes Rider y Lancer maldecidas con Mad Enhancement se habían retirado sabiamente fuera de su vista al ponerse a cubierto más allá de las colinas, pero este no fue el caso del berserker con la espada del verdugo. La distancia no significaba nada ahora que él estaba dentro de su vista y bloqueado. Ella dijo 2 palabras. Huelga. Aire. Una tempestad de viento cortante brotó de su espada, alimentada por su implacable energía.
Este viento era tan afilado como cualquier espada y más rápido que la mayoría de los proyectiles mágicos. Llegó antes de que el berserker pudiera reaccionar y defenderse, el viento dividió al hombre por la cintura. Ahora Saber Alter dirigió su atención a las dos ratas escondidas en las colinas. En términos de energía mágica, prácticamente empequeñecía a sus actuales adversarios a costa del autodeterioro. Plantando los pies en el suelo, dobló las rodillas y empujó con la fuerza suficiente para crear un cráter en la tierra, elevándose de inmediato más allá de las colinas. Tonto. Sin decir palabra, se miró a sí misma, luego hacia la dirección donde una luz oscura la había golpeado. Un arquero, entrecerró los ojos mientras tiraba de la flecha que atravesaba su estómago y la destrozaba en su agarre. Otro enemigo entonces. No importa. Ella gobierna el campo de batalla. Mi espada rechaza la luz de este mundo. Grita y llora tus agravios. Niveló su espada con su cintura en preparación para girar en un amplio semicírculo. Mi espada aplastará todos los obstáculos. Es hora de caer al suelo. Deja que las sombras se extiendan por esta tierra mal engendrada. Un estruendoso rugido crepitante estalló a su alrededor mientras una energía siniestra emanaba de la punta de su espada y emanaba como vapor. Húndete en un montón de cadáveres y colapsa. Sus dedos apretaron su agarre, sus músculos se enroscaron y adquirieron fuerza. Excalibur Morgaagan. Su fantasma noble se desató por completo. La energía similar al vapor que exudaba de su espada se onduló y se transformó en un chorro rojo de poder que atravesó las colinas y los bosques distantes con un solo golpe para obligar a las ratas a salir al aire libre. Ceniza y hollín flotaron hacia el horizonte, cuando los tres Erwans aparecieron dentro del alcance. Fue algo bueno. Con su energía mágica actual, podría disparar su noble fantasma al menos 3 veces más y con toda su potencia. Como consecuencia, puede terminar dañando su origen espiritual, pero sin Shirou, no había nada que la detuviera. Justo cuando se preparaba para golpear una vez más a las figuras que ahora tenía a la vista, un escalofrío le recorrió la espalda cuando su intuición la alertó del peligro. Todo es una ilusión. Una voz, sensual pero sádica, resonó detrás de ella, logrando deslizarse a través de su percepción antes de que lo sintiera. ¿Un sexto siervo? Solo había una única explicación de cómo este Servant se acercó tanto sin que ella lo notara. ¿Ocultamiento de presencia? ¿Una clase de asesino con Maden-Cement? Una combinación letal, pero Saber Alter no tuvo tiempo de pensar en un contraataque. Una imagen ilusoria de una doncella de hierro se manifestó ante ella con el motivo de una mujer llorando, las puertas ya abiertas y revelando las hojas puntiagudas que esperaban en el interior. Las doncellas entrarán aquí. Rápidamente se dio la vuelta para escapar, pero una andanada de flechas rozó su armadura, obstruyendo su movimiento. Maldita sea, esta molestia. Estiró el cuello a tiempo para ver los ojos brillantes de una asesina enmascarada increíblemente hermosa que vestía un vestido de espinas antes de ser pateada en la espalda y atrapada en una jaula de hierro. Doncella de hierro. Doncella de hierro fantasmal, una maldición para todas las doncellas que entren aquí. Ya no había tiempo para escapar. Las pesadas puertas de la jaula se estremecieron al cerrarse, y Saber Alter se vio atrapada por una fuerza restrictiva que limitaba sus resistencias por la mera virtud de ser mujer. Las hojas dentro la atravesaron por todo su cuerpo y apenas le fallaron el corazón y la cabeza. Los picos estaban específicamente ausentes de las áreas vitales como si la intención fuera permitir que la víctima sufriera. La sangre brotó de ella en viscosos y vibrantes chorros de color rojo. Irresistible, la voz del asesino entró en sus oídos. Sintió que su fuerza se desvanecía, los agujeros en sus extremidades cortaban cualquier sentimiento que tuviera en ellos. Esta jaula era una trampa mortal y, lo que es peor, su eficacia contra las mujeres minaba aún más su fuerza. Su cabeza se arrulló adelante y atrás mientras rechinaba los dientes. Aún no. Aún no. No te he vengado. En su adormecido estado de conciencia, la voluntad de resistir ardía cada vez más. Explosión de maná. En una decisión precipitada y completamente loca, detonó todo lo que quedaba de su energía mágica de una vez. Su estado ya arruinado empeoró aún más, la sangre se acumulaba en todos los orificios expuestos como una bolsa de agua con fugas. Por un segundo, se desmayó por la sobrecarga, pero en este caso, estaba lo suficientemente consciente como para sentir la explosión de energía mágica que destruyó el noble fantasma a su alrededor y la envió en espiral por el cielo.
El aire la azotó con el furor de una tormenta, pero como una vela a la que se corta el viento, apenas podía mover un dedo. Estaba casi en un estado paralizado, incluso cuando lamentaba que su vestido interior ardiera por el calor generado por la explosión de su energía. Un segundo después, se estrelló contra el suelo, dando vueltas y rodando mientras sus extremidades se agitaban inútilmente hasta que se detuvo cuando su espalda se estrelló contra un árbol. Ella gimió suavemente, frunciendo los labios mientras luchaba por mantener la conciencia. De repente, sintió manos agarrando su cuerpo. ¿Tan rápido? Había supuesto que la explosión la había llevado lejos del epicentro de la explosión y, sin embargo, el enemigo ya estaba sobre ella. Ella se retorció y se resistió. Si pereciera aquí, sería según sus propios términos. Fue entonces cuando voces exasperadas se filtraron en sus oídos. Deja de luchar, estamos tratando de ayudarte, mujer luchadora. Sé más amable. Está herida. Hay sangre por todas partes. ¿Qué? Apenas logró registrar el hecho de que las personas cercanas a ella pueden no ser hostiles. Oh, bien. Supongo que tenemos tiempo para molestarnos con la cortesía antes de que esos berserkers vengan y nos maten, ¿sí? Ah, no, no te enojes. Solo estaba hablando conmigo mismo. Una broma de caballeros. Saber Alter trató de abrir los ojos, pero no pudo hacerlo. En sus esfuerzos, solo logró levantar un párpado lo suficiente para echar un vistazo antes de que comenzara a perder la lucha por permanecer consciente. Lo que vio solo en ese pequeño vistazo fue el rostro preocupado de una niña pequeña con un sombrero demasiado grande y un hombre excéntrico que parecía estar en lo que ella pensó que era un atuendo de bufón. ¿Quiénes eran estas personas? Fueron sus últimos pensamientos antes de dejarse llevar apresuradamente. Los vientos soplaban suavemente a través de verdes llanuras de hierba y juncos que se balanceaban, flores que florecían sobre las colinas. Era casi idílico en el sentido de que incluso por un momento, la belleza de la Francia rural podía recordarle mucho a Jeanne sus comienzos antes de escuchar el llamado de Dios y luchar por su país. Los pensamientos de cómo habría sido su vida si hubiera seguido siendo la chica de un granjero común, se hubiera enamorado y hubiera formado una familia, no pudieron evitar que le vinieran a la mente. La existencia de The Dragon Witch solo hizo que el sentimiento fuera mucho más importante, ya que Dragon Witch no habría existido en tal escenario. ¿Era toda esta miseria, dolor y angustia, su culpa? Jeanne frunció los labios muy levemente, las dudas y las especulaciones estropearon momentáneamente su autocrítica, pero al final, evitó sus problemas a través del optimismo. Nunca se rendiría a la desesperación ni caería en la ruina vengativa. O al menos una vez lo creyó con todo su corazón y convicción, pero nuevamente, la existencia de la bruja dragón era motivo de ansiedad. Ya casi estamos en la Charite. Jeanne gritó mientras caminaba penosamente delante de Ritsuka, Mashi sigue, el entusiasmo en su tono oscureciendo la confusión de sus pensamientos internos. Se secó las cejas con el dorso de la mano y respiró hondo cuando una brisa fresca echó hacia atrás los mechones de su cabello hasta la cintura. Mientras tanto, sus manos se cerraron en puños fuera de la vista. Cree a Jeanne. El Señor está contigo. Nada vendrá del pesimismo. Lo que importa es la voluntad de seguir intentándolo. Resistiendo el impulso de taparse las mejillas con las manos, aplaudió y se animó mentalmente mientras asentía con la cabeza hacia sus compañeros de viaje. Solo nos queda un poco más por recorrer, animó. Cuando lleguemos a la ciudad, pediremos información sobre uno de los dragones Layers Archer de los que habló. Si no podemos obtener ninguna información, tendremos que probar suerte y caminar hasta la ciudad más cercana. Jeanne estaba demasiado ansiosa por tomar medidas después de presenciar las atrocidades que cometió su otro yo. Tal como estaba ahora, no se sentía bien adoptando una postura pasiva. Aún así, frente a su entusiasmo, terminó vacilando al darse cuenta mientras observaba a Ritsuka. La vergüenza nubló sus rasgos cuando miró el estado de agotamiento de Ritsuka mientras Mash y Sieg la apoyaban. Solo ahora recordó que un humano no tenía la misma resistencia que un espíritu heroico y, como tal, no habría podido seguir el ritmo de la velocidad que ella estaba estableciendo. En su confusión interior, se había olvidado de dar cuenta de la condición de Ritsuka y se sintió aún peor porque Ritsuka no había hecho ni una sola queja. El sudor enmarañaba su rostro, pegando su flequillo sobre su frente, y sus rodillas parecían tambalearse mucho para la preocupación de Mash. Lo siento, realmente los estoy retrasando, ¿no? Ritsuka dijo mientras jadeaba.
Senpai, te llevaré, ofreció Masha apresuradamente, una mano ya tratando de levantar a Ritsuka desde la cintura, pero Ritsuka lentamente le hizo señas a Mash para que se fuera. Aún no estoy en el punto del agotamiento, se negó educadamente Ritsuka con una pequeña sonrisa. Además, Jeanne dice que casi estamos en Lecharite, así que debería estar bien para tomar un pequeño descanso allí. A nuestro ritmo, deberían ser otros 15 minutos, especificó Sieg mientras imitaba a Mash y envolvía uno de los brazos de Ritsuka alrededor de sus hombros. ¿Puedes aguantar tanto tiempo? Sip, la expresión de Ritsuka se convirtió en una de resolución mientras Jeanne asentía lentamente. Por un lado, no quería que Ritsuka se esforzara más de lo que ya lo había hecho, pero Ritsuka tenía una de esas miradas obstinadas que había visto en los rostros de los soldados en la guerra. No tendría sentido tratar de convencerlo de lo contrario. Hablando de eso, ¿por qué tenemos que recopilar más información cuando Archer ya nos dio una idea de a dónde ir? Preguntó Ritsuka. En efecto. Era una pregunta bastante buena considerando todas las cosas. La Charite no era la ciudad en la que Archer había especificado que estaba el Dragón Slayer. En cambio, fue Lyon, el siguiente pueblo más allá de Lyon. Fue gracias al liderazgo de Jeanne que el grupo se desvió del rumbo y decidió visitar este pueblo cercano, pero ahora que Jeanne lo pensó, apenas se había explicado. Sus compañeros de viaje más nuevos la habían seguido sin decir una palabra, probablemente debido solo a la confianza. Con las mejillas sonrojadas con un matiz rojo, se aclaró la garganta y comenzó a dar más detalles sobre sus pensamientos. El mayor error en cualquier guerra o batalla es ir a ciegas. Mientras todavía no estemos seguros de las fuerzas enemigas en comparación con las nuestras, no podemos atacar sin cuidado, dijo Jeanne de sus propias experiencias en la Guerra de los 100 años. A menudo, perdemos más de lo que ganamos en tales escenarios y, por lo tanto, me pareció prudente preguntar a las ciudades más cercanas a Lyon si saben algo inesperado. Palabra por palabra, todo cobraba sentido, de modo que todos comenzaron a sentir que la situación era manejable. Esta era la marca de liderazgo que Jeanne solía llevar sobre sus hombros, pero a veces lo que ves por fuera no es lo que se siente por dentro. Eres realmente tranquila y sensata, Ritsuka estaba impresionada, pero Jeanne se encontró tragando el nudo de nerviosismo en su garganta. Se agarró al dobladillo de su falda de combate sin que nadie la viera. Transmitir debilidad como abanderada del ejército francés normalmente era inaceptable para ella. Incluso en una batalla perdida, nunca revelaría inquietud o ansiedad porque era el símbolo del ejército. El en el que los soldados buscaban apoyo. Pase lo que pase, incluso si todos los demás se desesperan, ella debe perseverar para realizar el milagro de la victoria, y ha funcionado una y otra vez. El hecho de que estuviera considerando mostrar debilidad y tal vez confiar en sus nuevos aliados solo demostraba cuánto golpe había recibido su determinación después de encontrarse con su otro yo. No importa cómo lo hiciera, ya no podía confiar plenamente en sus propios juicios. No después de lo que se había convertido en su propio país y su gente en su nombre. No. Estoy todo menos tranquila, se estremeció Jeanne cuando decidió ser franca con sus nuevos aliados y decir la verdad. Para ser honesto, estoy entrando en pánico. No importa cómo lo mires, el otro yo no puede estar en su estado mental correcto. Lo que ese monstruo le hará a la gente de Francia es fácil de imaginar. Abrumador, el poder y el odio pueden destruir fácilmente a cualquier persona, sin importar cuán justa o noble sea. Simplemente me preocupa la perspectiva del fracaso. El otro yo es fuerte, aterradoramente fuerte, y no sé si tendré la oportunidad. Significa detenerla. Siento que estoy flotando en la oscuridad donde ni siquiera la voz del Señor parece alcanzarme. Su semblante se oscureció junto con su aire de calma. Se burló internamente de sí misma y se frotó suavemente los brazos hasta que se detuvo maravillada ante una respuesta tan simple pero más verdadera. Entonces no pienses en tratar de hacerlo por tu cuenta. Nos tienes a nosotros, ¿no? Ritsuka dijo antes de que Sieg pudiera hablar, lo que provocó que Sieg cerrara gradualmente la boca a un lado, pero asintió con la cabeza a Jeanne con toda seriedad. Una sensación conmovedora emanó del interior de Jeanne, similar a un agradable hormigueo que recorría su piel. Sí. De hecho, tienes razón. Ella sonrió con desconcierto, su estado de ánimo alentador. No estoy solo en esto. Son momentos como estos en los que extraño a Gilles, quien me habría recordado esas cosas antes de hacer el ridículo. Siempre fue un amigo incondicional y confiable, incluso cuando tomé las armas por primera vez en el Guerra de los 100 años.
Recuperó algo de vigor y optó por mirar más allá de sus dudas en este momento. Sigamos adelante, un suave resplandor de carisma parecía emanar de ella. Verdaderamente ella encajaba en la clase gobernante. Contrarrestada por el brillo del sol en su espalda, su apariencia era encantadora y entrañable. Para Sieg, que observaba, no pudo evitar volverse nostálgico. ¿Pasa algo, señor Sieg? A diferencia de Ritsuka, que estaba demasiado cansada, Mash notó el comportamiento de Sieg debido a su proximidad. No, nada. Solo un poco cautivado, eso es todo. Sieg respondió mientras continuaba mirando al santo ante sus ojos con una sensación de nostalgia. Se giró para mirar a Mash con un humor más alegre. Soy realmente afortunado de haber sido convocado en esta era y con un maestro identificable, razonó Sieg con una pequeña risa. El aire alrededor del grupo se iluminó en algo jovial, al menos por un momento mientras continuaban las misiones. El júbilo y el estado de ánimo agradable no duraron mucho por una sola razón. La ciudad de Lecharite quedó a la vista con el resplandor ardiente de las brasas. La ciudad estaba ardiendo, chimeneas de humo flotando hacia el cielo donde se dispersaron y se impregnaron con un olor acre. Una inspección más cercana revelaría que no quedó nada en el fuego más que cenizas, incluso los cuerpos de los difuntos se comieron hasta que solo quedaron restos de polvo gris sobre un espacio de mercado que alguna vez fue bullicioso. Jeanne sintió que se le secaba la boca, lo que la obligó a tragarse el bulto de culpa que la asaltaba. Según las llamas que aún ardían, el ataque había sido reciente. No. ¿Por qué? ¿Por qué haría ella esto? ¿Ese primer pueblo antes no fue suficiente? Jeanne murmuró con tristeza mientras se mordía el labio. Todos los demás se miraron entre sí con diferentes niveles de asombrada aceptación. La importancia de los acontecimientos de Francia era demasiado lejana para que sintieran ningún sentimiento real de pérdida. Para Jeanne, se sintió como si acabara de despertar de un sueño. La singularidad de esta línea de tiempo prácticamente semanas o días después de su ejecución en la pira. Estas ciudades, esta gente, los recuerdos de ellos estaban vívidos en su mente. Señor, concédeles misericordia bajo tu luz y guía, tragó Jeanne antes de moverse hacia la ciudad y arrodillarse para ofrecer una oración devota. Nadie habló después, ni siquiera para señalar que el ritmo de Jeanne había vuelto a aumentar casi hasta el punto de correr para un Servant, lo que era mucho más que suficiente para que Ritsuka no pudiera seguirle el paso. Ritsuka se vio obligada a aceptar la oferta anterior de Mash y permitir que ella lo cargara solo para mantenerse al día. Las intenciones de Jeanne eran evidentes, considerando la dirección que estaba tomando al seguir los familiares caminos de tierra hasta el próximo pueblo de Lecharite. Solo otra ruina carbonizada la esperaba, un gemido consternado escapó de sus labios, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Realizó el símbolo de la cruz y se fue al siguiente pueblo, luego al siguiente con el mismo resultado. Cada pueblo en ruinas hacía que sus rasgos se oscurecieran más y más hasta que parecía adolorida. Sieg tuvo la mitad de la mente para evitar que ella corriera al siguiente pueblo, pero fue Mash quien vio su incomodidad por el tema y decidió intervenir. Señora. Jeanne, tartamudeó Mash. Creo que es hora de que dejemos de retrasarnos. Información o no, debemos confiar en Archer y dirigirnos a Lyon. Lo implícito, los otros pueblos probablemente ya fueron incendiados, no se dijo por el bien de Jeanne. Jeanne asintió débilmente mientras parecía marchitarse sobre sí misma. Tanta gente muerta. Tantas vidas inocentes tomadas. Su querida Francia ardía y pronto no quedaría nada. Con los cielos ahora oscureciéndose por la pérdida de tiempo que el grupo había tomado para visitar cada ciudad en ruinas, se vieron obligados a acampar y visitar Lyon a la mañana siguiente por el bien de Ritsuka. El crepitar de una fogata iluminó las facciones apáticas de Jeanne. Se sentó sola, lejos de Mash, Ritsuka y Sieg, que estaban levantando tiendas de campaña improvisadas. Sus piernas estaban levantadas hasta su pecho mientras las envolvía con sus brazos y descansaba su frente sobre sus rodillas. La noche era hermosa bajo el resplandor de la luna llena, pero esta tranquilidad le agotó la paciencia. La calma era inquietante. Era extraño que no se hubieran topado con ninguna oposición real hasta el momento, pero al mismo tiempo, recordó las palabras de Archer sobre el sable de Chaldea, haciéndose pasar por una especie de distracción, creando una excelente oportunidad para actuar. No pudo evitar preocuparse cuando un nuevo sentimiento de culpa la asaltó por explotar las acciones de un aliado además de su estado de ánimo ya desanimado.
Las hojas crujieron a su lado, y miró hacia arriba para ver a Sieg tomando asiento a su lado mientras Mash y Ritsuka estaban en comunicación con ese compañero mago virtual de Chaldea. Sus pequeñas sonrisas probablemente eran el resultado de que ese buen corazón se burlara de sí mismo, o al menos la impresión que le dio la escena. En cuanto a Sieg, parecía preocupado, pero también algo incómodo, haciendo todo lo posible para no parecer que estaba entrometiéndose. ¿Pasa algo, Jeanne? ¿Estás cansada? Sieg preguntó. ¿Cansado? Mentalmente, supuso que estaba considerando cómo los problemas del grupo seguían acumulándose más y más a pesar de lo simple que parecía la solución. Reclutarían a los Dragon Slayers, se reunirían en el campamento y luego montarían el ataque para retomar Orleans y su otro yo, salvando así el país. Sencillo, ¿verdad? Ella no lo creía del todo. Al darse cuenta de que aún no le había respondido a Sieg, y al ver lo serio que estaba, se volvió algo avergonzada. Fuera de los problemas de su condado, Sieg era otro misterio para ella por completo. ¿Qué era él para ella para hacerle sentir que debería conocerlo? En cualquier caso, probablemente debería responder. No. Nada de eso, soy un serván después de todo, se detuvo, casi apáticamente, sus rasgos tenues. Fue tan fácil decir que tenía algo en mente. Lo siento, ver todos estos pueblos familiares en llamas es un poco difícil de soportar. Sus ojos cayeron junto con sus hombros. A veces, ser optimista todo el tiempo era difícil, pero ella tenía la fe y la esperanza de que podría sobrevivir a esta tribulación que asediaba a su país. Era solo que ella no podía ver esa esperanza en este momento. El día acababa de darle golpe tras golpe. Sieg se movió con inquietud. Ese si ayuda, pudiste conceder oraciones a los difuntos en cada pueblo por el que pasamos, trató a su manera de ver lo bueno en las cosas. Si importaba, sus palabras lograron dejarla ver algo de luz en la oscuridad. Que alcancen al Señor en el cielo en lo alto, Jeanne hizo solemnemente el símbolo de la cruz, suavizando sus rasgos. Que sus almas descansen en paz, se apresuró a imitar Sieg. Una mirada fue todo lo que necesitó Jeanne para ver que Sieg no era el tipo de hombre religioso. Podía imitar las acciones, pero la fe era lo que contaba. Por lo menos, lo estaba intentando. Ella se rió, una pequeña risa en todo caso, ya que entendió claramente sus intenciones. ¿Estás tratando de consolarme? Sus labios tiraron hacia arriba en su rostro. Sieg se sonrojó porque sus acciones fueron señaladas directamente, pero no lo negó. Esto reveló que podía ser engañosamente terco si así lo deseaba. El hecho de que lo hiciera por ella le provocó una gran cantidad de nostalgia inexplicable. Si fue él, puedes confiar en él. Su voz interior parecía susurrar. Ella lo miró profundamente, cambiando su posición para sentarse más erguida. Dime, ¿te importaría escuchar un poco? Sintió que algo dentro de ella se agitaba, y de repente fue como si mariposas se revolvieran en su estómago. No tienes que hacerlo si no quieres. Lo sé, solo soy una chica granjera aburrida que solo era buena para no meterse en sus propios asuntos y fue tratada como un niño. ¿Por qué tenía el pelo corto en mi infancia? Voy a detener esta línea de pensamiento ahora. Jeanne se pellizcó el puente de la nariz, incapaz de entender por qué estaba actuando tan nerviosa. Este latido constante en su corazón elevando gradualmente el calor de su cuerpo, ¿qué tipo de sensación era esta? Era enloquecedor, pero entrañable. Conmovedor pero mortificante. Parecía que no podía recuperar la compostura, como si algo dentro de ella estuviera gritando que algún milagro estaba en juego y su propia ignorancia era el único obstáculo. Soy todo oídos, se rió Sieg con una amplia sonrisa. Sin embargo, ¿te importaría escuchar algunas de mis historias primero? Has pasado suficiente tiempo con una nube pesada sobre tu cabeza, y siento que debería encontrar una manera de distraerte de las cosas, aunque solo sea por un momento. Mirando a Sieg haciendo todo lo posible por parecer indiferente a pesar de su propio nerviosismo, su corazón de repente se sintió a gusto. Me gustaría eso, respondió suavemente. Sieg se vio fortalecido por su acuerdo y comenzó a hablar de fragmentos aleatorios de lo que supuso que eran sus propias experiencias. Puede que no lo creas, pero tenía un amigo que se veía más encantador que la mujer promedio, pero él era un chico al que le gustaban las cosas bonitas. Sieg gesticulaba animadamente, como si hablar con ella fuera la acción más valiosa del mundo. Creo que incluso tú lo habrías confundido con una chica. Como si, sintió un sentimiento de timidez asomar la cabeza dentro de ella. Me considero un juez bastante bueno del carácter. Por lo menos, no confundiría a un hombre con una mujer.
Siek solo le dio la mirada más dubitativa a su respuesta, como si se estuviera riendo de una broma interna, pero no dio más detalles. Luego pasaron a hablar de más temas no relacionados, hasta que se dio cuenta de que Mash y Ritsuka ya se habían acostado para pasar la noche. Bueno, como servants, no era como si necesitaran dormir de todos modos, y solo sería seguro tener un servant haciendo guardia en la noche. ¿Le gustaría saber más? La pregunta de Sieg hizo que Jeanne volviera a centrar su atención en él. La sinceridad de Sieg la estaba alcanzando por completo. Tenía muchos problemas en este momento que la abrumaban mentalmente, pero al menos en este momento, sintió una sensación de alivio. Ella sonrió suavemente bajo la sensación fresca de la brisa de la tarde. Sí, por favor, entonces no me opondré. Al final, no tuvo la oportunidad de hablar, pero tal vez había sido lo mejor. Por primera vez desde su invocación, se sintió a gusto. Era más que suficiente para mantener su ánimo bajo. La ciudad de León debería haber sido una ciudad pacífica donde los mercaderes vendían sus mercancías, y la comunidad de personas era muy unida y uniforme en carácter y fe. Esto era lo que Jeanne recordaba de un pueblo que había visitado una vez en una campaña de guerra con Giles. Tenía altos muros, murales artísticos y un ambiente festivo en esta época del año en plena primavera. El invierno había terminado y las abundantes cosechas del clima más cálido siempre eran motivo de celebración. Ella sabía esto de memoria como la niña de un granjero rural que había visto una buena cantidad de duros inviernos donde los cielos nublados enmascaraban el calor del sol. Al ver que León no era una ruina en llamas como las otras ciudades, la primera emoción que sintió Jeanne fue alivio, luego determinación. El dragón Slayer debería estar adentro. Cuanto antes podamos reclutarlo y poner fin a la Dragon Witch que aterroriza a Francia, más personas podrán salvarse, endureció sus rasgos. Con un objetivo en mente, no había nada que pudiera igualar su fe y terquedad. Nada excepto caras familiares que estaba demasiado tímida para conocer. ¿Soldados franceses? Ritsuka pensó mientras miraba las numerosas unidades de soldados franceses con cotas de malla y cascos cónicos que luchaban dentro de las murallas de la ciudad de León. En una inspección más cercana, numerosos wyverns y muertos vivientes vagaban prolíficamente dentro de la ciudad. Era probable que León ya hubiera caído, pero se había salvado de ser reducido a cenizas por capricho de la bruja dragón. Más importante aún, la presencia de soldados franceses que luchaban contra los wyverns y los muertos vivientes denotaba otra variable. El ejército francés debería estar cerca. La transmisión solemne de Da Vinci no fue cuestionada por nadie. Parece como si estuvieran tratando de recuperar la ciudad. De acuerdo, es probable que no tengan otra opción considerando que Dragon Witch ha incendiado todas las ciudades cercanas, sin dejar ningún lugar para que el ejército se refugie del viento, la lluvia y los fantasmas. Deben han soportado mucho hasta ahora. Oh, Giles, Jeanne estaba en conflicto con la noticia, pero sus ojos se movían de izquierda a derecha como si buscara un escape en caso de que el ejército francés apareciera más allá de las colinas. ¿No quieres conocerlos? Sieg se dio cuenta rápidamente de las preocupaciones de Jeanne como si pudiera leer su mente. Si preguntas, estoy seguro de que te echarán una mano. Eso es, Jeanne sintió que se le trababa la lengua antes de volverse impotente. Estoy seguro de que sería difícil conocerlos, dijo Mash con el ceño fruncido, dando justo en el centro del asunto. Jeanne se marchitó por ser tan fácil de leer, pero asintió a pesar de todo. Dadas las circunstancias, no es la mejor idea. En este momento, yo soy la bruja dragón. Giles, y mucho menos el ejército, no me aceptaría así. No lo eres, tanto Sieg como Ritsuka cortaron bruscamente, causando que Jeanne frunciera los labios. No es así de fácil. Después de todo, Jeanne podía sentir que en algún lugar en lo más profundo de su ser, había una pizca de resentimiento que podía o no estar en la raíz de la manifestación de la bruja dragón. En cierto sentido, la bruja dragón podría ser ella, y no había forma de eliminar esta posibilidad en su mente en este momento. Está bien. Ritsuka tomó una decisión por el grupo como maestro. Podemos ayudar a nuestra manera mientras buscamos al dragón Slayer. Gracias, Jeanne solo pudo expresar su gratitud con esas palabras antes de partir hacia Lyon sin que los soldados franceses se dieran cuenta. El único problema ahora, además de alejar a la horda de wyverns y muertos vivientes, era cómo localizar al dragón Slayer que Archer había mencionado que estaba en esta ciudad. Este problema preocupó a todos, más a Jeanne, ya que estaba indecisa sobre rebelarse al ejército francés después de lo que Jeanne Alter le había hecho a Francia.
Entonces fue inesperado cuando Sieg, generalmente reservado y sin pretensiones, de repente se agitó. Había un latido en su pecho, sigilos brillando debajo de su piel, que atrajo la atención de todos hacia él. Era un lanzador, pero ni una sola vez mostró el porte o la habilidad mágica de un famoso sabio o practicante mágico de mitos y leyendas. Jeanne ya había sentido algo extraño por Sieg, y ahora, un aire de misterio lo rodeaba. Sieg miró lentamente en cierta dirección y comenzó a caminar. Para ti, el héroe cuya leyenda surgió de los deseos de otros, la acción que tomaste sobre tus propias creencias le dio esperanza y fuerza a esta vida que no vale más que el experimento fallido de un mago. Sé dónde está este dragón Slayer, dijo con calma. Por favor sígame. Esta gratitud va más allá de las meras palabras. Su ritmo aumentó sin otra palabra, un poder resonando desde lo más profundo de él. Encerrado en los confines de una oscura cámara oculta, un hombre con cabello plateado y una armadura acentuada de dragón frunció el ceño. El hombre era alto, reticente y de rasgos solemnes, la barbilla afilada y el rostro anguloso con una especie de porte noble. Por desgracia, las heridas tiñeron la robusta figura del hombre con un brillo rojo que se reflejaba débilmente en la tenue luz que entraba por una pequeña ventana sujeta con barrotes de metal. La sangre se secó y se apelmazó en algunos lugares donde las grandes heridas aún supuraban sobre un cuerpo bañado por el sol que, según las leyendas, poseía la dureza del acero. El hombre se movió, sus ojos apáticos ganaron claridad y resolución cuando una familiar oleada de poder lo instó a recordar. Con piernas robustas, se incorporó desde una posición sentada y comenzó a caminar para mirar por la ventana con barrotes. Las pesadas cadenas que ataban los brazos y las piernas del hombre tintineaban con sus movimientos, pero como si no pesaran nada, el hombre simplemente las ignoró. Algo más apremiante exigía su atención. La luz de un crepúsculo brillaba en la oscuridad. Las marcas arcaicas y las runas grabadas